llevar en oración para empezar el día de hoy, por Sí, favor? ¿Será posible? sí, 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 Amén. sí. Amado Padre, gracias por poder reunirnos en este tiempo. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están presentes y los que no se han unido aún. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría, Señor, danos y guíanos a toda verdad. En tu precioso y nombre, sobre todo nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Sandri. Amén. Amén. Bueno, hoy empezamos con una serie que tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo también el día, espérenme que no me aparece acá por alguna razón, se me fue acá, vamos a abrirlo, ahí, sí, ahora sí. Ah, ya, entonces les comentaba que esta semana empezamos con una serie que se llama La batalla, las batallas espirituales, o la batalla espiritual, y que tiene mucho que ver con lo que estuvimos viendo la semana pasada, que se denominaba, bueno, ¿qué estamos haciendo por nuestros prójimos, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos, nuestros hermanos, parientes, familiares, y tutti quanti? Entonces, hoy esto con la batalla espiritual tiene una profunda relación con esto. Así que eso es lo que vamos a empezar esta semana. Es una secuencia de 5 semanas en donde vemos las diferentes instancias de cómo prepararnos para la batalla espiritual. Eso es justamente lo que vamos a estar viendo estas semanas. Antes de comenzar, ¿hay alguna observación, comentario, algo que quieran comentar con lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda o algo que puedan o que deseen plantear? Bienvenido sea lo que ustedes quieran plantear. ¿Hay alguna observación? ¿No? Ya. Entonces, continuemos con el concepto de lo que es la batalla espiritual. Voy a abrir acá y vamos a abriendo, permítame, por favor. Gracias a Dios. Ya, ahí sí. Tampoco ven, no. Ya, este concepto de la batalla espiritual tiene que ver eh, mucho con lo que también antes hemos hablado, que tiene que ver, que tiene relación con el crecimiento espiritual de nosotros los cristianos. Esto lo habíamos visto también, las diferentes etapas del crecimiento espiritual. ¿Ven la presentación? ¿Se ve la presentación o no? Sí, ¿Se ve como sí, presentación? el Súper. título. El título, así es. Entonces, todo lo que, entonces, esto tiene que ver con las etapas de crecimiento de nosotros los cristianos. Entonces, con la escalera de Pedro, cómo vamos creciendo etapa por etapa, y este proceso de crecimiento que ocurre en todos nosotros a partir a partir de que somos convertidos. Entonces, recibimos una mina, una dosis de fe, y eso tenemos que lo tenemos que hacer crecer como buenos o fieles siervos o siervos diligentes, como siervos agradables a Dios y diligentes, tenemos que hacer crecer nuestra vida espiritual. Y entonces hablábamos que, recuerden que el primer paso que tiene que ver con la virtud, con incluso parte con el conocimiento, es las acciones de limpieza y restitución del pasado. Tenemos que ver
cuál era nuestro pasado y tenemos que empezar a restituir para no deber nada a nadie y pedir perdón a Dios. Después de eso, y esto tiene que ver con los primeros pasos, después de eso era sumamente importante conocer a Dios en profundidad, y esto es un proceso que pasa por toda nuestra etapa como cristiano, pero en esta etapa es importante hacer el esfuerzo de orar, de leer la Biblia, de buscar las escrituras, perdón, ¿cómo se llama? De escudriñar las escrituras. Eh, y eso significa el primer proceso de poner nuestra voluntad en decir, ponerle corazón a las cosas y ponerle fuerza a las cosas para empezar a entender la palabra de Dios. Eh, y posteriormente, en la etapa en la cual están la mayoría de los cristianos, o deberíamos estar la mayoría de los cristianos, es la etapa de la preparación, ¿ya? Y ahí hacíamos una diferencia entre las luchas y las batallas espirituales. Las luchas espirituales tienen que ver con la muerte de nuestro yo y el proceso de, de tomar nuestra cruz diaria, y por eso tiene que ver con los estados de reposo, con los estados de reposo 3 y 4 que tienen que ver con el dominio propio y la paciencia. Y es uno de los estados, estos dos estados, son los cuales generan más luchas internas que vivimos los cristianos. Entonces, este es el proceso de la lucha espiritual, y que es una preparación, y por eso está ahí la armadura de Jesucristo, es decir, la armadura que debemos vestir los cristianos, eh, que son los pensamientos, nuestra voluntad a Dios, el proceso de la fe, conocer la verdad, y aprender a usar la palabra de Dios, y posteriormente dejar pisadas de paz para los que nos rodean, y esto todo es un proceso de preparación para recién ir a la batalla espiritual, que es empezar a dar la vida por mi prójimo, y que tiene que ver con las etapas o en los reposos 5 y 6, que es de piedad y afecto fraternal. La piedad es amor por las cosas santas, piedad y afecto fraternal, que está muy cercano a lo que es el amor perfecto, que es el amor ágape de Dios, que muchas veces hemos hablado. Entonces ahí recién, una vez que nos hemos preparado, una vez que hemos tenido estas luchas espirituales y hemos aprendido a dejar todo en las cosas, en las manos de Dios, entonces, y recién entonces, estamos preparados para empezar a vivir la guerra espiritual. Por consecuencia, todo lo que se habla o lo que comúnmente los cristianos creemos que son la guerra espiritual, no es guerra espiritual, es lucha espiritual. Si yo tengo una enfermedad y Dios permite una enfermedad en en mi cuerpo, habitualmente tiene relación con una lucha espiritual, es decir, con una preparación que yo estoy teniendo. Ahora, puede ser que posteriormente Dios también permita una enfermedad en tu vida por amor a tu prójimo. Eso ya es la guerra espiritual, porque yo tengo una enfermedad no por mi preparación, sino también, por supuesto, ocurre en mí, pero principalmente por amor a mi prójimo. ¿Mm? Entonces, esas son un poco las diferencias. La diferencia de la lucha espiritual tiene que ver con mi preparación. La guerra tiene que ver cuando ya estoy listo, cuando ya de alguna forma estoy viviendo ya un proceso intenso de la cruz, dejando todo en las manos de Dios. Igual me aparecen cosas, y esas cosas tienen que ver con dar la vida por el prójimo. Empiezo a sufrir por amor al prójimo. Y todo esto es en un proceso de paz y de gozo permanente. Porque si efectivamente la cruz de Cristo me lleva a la desesperación, hay algo que no está bien, y significa que yo estoy llevando mi cruz diaria, y no se la estoy entregando a Jesucristo. Eso es un poco el resumen de este diagrama y de estas etapas que habíamos visto. Y esto tiene que ver con lo que se llama la lucha y la batalla espiritual. No sé si hay algún comentario, una duda o algo sobre esto. Y acá estamos relacionando la escalera de Pedro, la carrera del apóstol Pablo y
lo que significa el tema de la madurez espiritual que también habla Jesucristo. ¿Mm? ¿Ya? ¿Algo para comentar sobre esto? No sé qué les parece, ¿no? Ya. Entonces, vamos a, ya se incorporaron otros, bienvenidos, y entonces vamos a conversar con lo que es el tema, la primera parte que tiene que ver con, con lo que, con esta lucha espiritual, ¿m? Que empezamos a vivir en el día a día. Y esta lucha espiritual, como es una lucha espiritual, indudablemente, eh, con lo que son nuestras carnalidades, con lo que representa el Satanás en nuestra vida y todo, de repente se torna difícil. ¿M? Y incluso también se dice de que la vida del cristiano es muy difícil y demás. Eh, ¿Y por qué creen ustedes que en términos generales en la cultura cristiana, en la cultura cristiana, eh, hablamos de este concepto de que la vida del cristiano es difícil? Eso todos lo han escuchado, ¿no? Eso de que la vida del cristiano es difícil, todos lo han vivido. O alguien dice, no, o los cristianos decimos que no, la vida del cristiano es súper fácil. En las No. iglesias hablamos de la vida de los cristianos es difícil, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Sí, yo he escuchado que dicen que es difícil. Sí, ¿no? La Bueno, vida del cristiano. yo creo que no es fácil, o sea, es difícil, porque tenemos que luchar contra nuestro ego, pero como una vez que logramos identificar esa lucha y la sentimos en nuestro cuerpo, nosotros pedimos al Señor perdón y su ayuda y su gracia, ahí recién se hace fácil. Pero mientras tanto hemos sentido el efecto en nuestra carne porque no dejamos de ser personas carnales. Entonces, esa lucha de pasar de ser carnal en un momento frente a lo que nos molesta o nos irrita a tomar esa situación como el- con el espíritu, ese tránsito, al menos a mí todavía me está costando y lo estoy ejercitando, porque no siempre ando en el espíritu, pero estoy ejercitando. Súper bien. ¿Qué piensan el resto? ¿Cómo ven la vida del cristiano? Es una buena cosa de conversar cómo se ve la vida del cristiano, ¿no? Y si esto de que dicen que la vida del cristiano es difícil, ¿ah? ¿Cómo la viven ustedes? Es una buena observación. Yo creo que hay que ser en ese aspecto sinceros para ver cómo, cómo ven la vida del cristiano desde el punto de vista de la dificultad que significa vivir la vida del cristiano. Yo creo, ¿Qué Cristian, piensan? que si yo Ah, intento llevarla, la cruz, no puedo y es difícil. Pero si le pido la gracia al Señor para darle gracias por las cosas que Él permite, se hace fácil. claro, por un lado fácil, sí, por un lado fácil, por el otro lado difícil, te dicen, pero importante, ¿qué piensa el resto? ¿Qué piensa Sandri? ¿Qué piensa Mía? ¿Qué piensan Susi? ¿Cómo lo Mm. viven? Sole, ¿cómo lo Miren, viven? yo hoy viví una situación Dale, bien difícil. ya, ya, Tuve que ir al hospital porque no podía ni siquiera atarme los cordones de las zapatillas por el dolor que tenía en la mano derecha. Después de ya, hacer todo un trámite en el hospital, salió que tengo una placa de las articulaciones del dedo índice que se cortó. Y un poco como que, bueno, era
tanto, pero tanto el dolor que tenía, que la verdad que como que no tenía fuerza ni para llorar, porque parecía que si yo lloraba, hasta las partes del cuello de mi cuerpo me dolía, de lo que me dolía tanto la mano, el dolor me llegaba hasta el codo y no podía nada. Y me acuerdo que le pedí a mi hijo que me vaya a buscar. Él me fue a buscar y me dijo, mamita, ¿podrías sonreír? Dice, porque si tú sonríes, el enemigo se va a enojar. Y veníamos con eso, ¿no? Y yo dije, ya, le cambié la cara, le puse la sonrisa y dije, no solo voy a sonreír, voy a dar gracias. Y ahí me acordé de los consejos de mi amiga Astrid, que siempre me decía, tenés que dar gracias y pedir gracias para soportar. Resulta que le cuento a Jean-Pierre por mensaje lo que me estaba pasando y él me dice, acuérdate de dar gracias al Señor y pide Todo lado. gracias. Vuelta con lo mismo. Y ahora están ustedes planteando esto y yo como el teléfono por un lado me está costando porque la mano derecha ahora la tengo afirmada en un pañuelo y ahora me sonrío, pero la verdad que en ese momento no me costó dar gracias al Señor por lo que estaba pasando y di gracias y dije, el Señor sabe por qué lo permite, así que gracias Señor por esto. Y dije, voy a recibir una bendición porque estoy tratando de ser obediente en esto, ¿no? Pero me cuesta darme cuenta si es lucha o guerra o o qué. En delante, cuando preguntaste, no lo pude preguntar inmediatamente Ah, porque en mi celular no me parece rápido para sacar el mute. Entonces me quedo con la pregunta a la mitad o no la hago. Pero eso me pasa, que no sé súper lindo. distinguir la lucha de la guerra. Súper. Ya. Ahí vamos a llegar. Súper lindo. Gracias, Susi. Súper lindo el ejemplo. Es un ejemplo práctico. ¿Qué piensa el resto de lo que estamos conversando? ¿Mm? ¿Qué piensan? Hola, buenas noches. Mi nombre es Jean-Pierre. Soy Hola, Jean-Pierre. el compañero de Susana, el compañero Ya, de esta travesía de matrimonio. amén. Así es, Eh, justamente. Y ¿Ah? por ahí pasamos por ríos, por ahí pasamos por, por Por diferentes. diferentes. ¿Ah? De repente nos Así, agarran los ciclones, las tormentas, todo tipo. Pero bueno, los quería saludar y decirles que, bueno, en la última oportunidad he podido escuchar y así parando en la oreja, como se dice, ya que Susana estaba conectada y me han parecido muy buenos los estudios, muy efectivos, muy oportunos, muy necesarios, ¿me entiendes? Para poder entender entender la realidad nuestra, digamos, somos personas débiles, ¿me entiendes? Somos personas que necesitamos justamente establecernos con esos fundamentos que el Señor ha dejado y los que usted ha estado enseñando. Porque si no, de otra manera va a ser difícil poder avanzar o vivir una vida plena en el Señor si no tenemos claro, ¿me entiende? Digamos, en el mundo que vivimos, ¿me entiende? Digamos, y con quiénes tenemos que relacionarnos y cómo tiene que ser nuestra forma de responder. Entonces yo digo que yo creo para mí que si no fuera cristiano, digamos, la vida sería muy distinta, muy decepcionante, digamos. Entonces yo creo que la vida como cristiano, claro que tiene las luchas, claro que hay que dar la buena batalla, la buena pelea, ¿cierto? Pero tiene su recompensa, digamos, nosotros podemos vivir en paz, nosotros podemos caminar seguros, ¿me entiende? En el día a día cuando vemos de que el Señor está de nuestro lado y nosotros estamos respondiendo de acuerdo a los principios que Él nos ha dejado, porque en realidad eso para mí es clave, o si no, vamos a ser personas frustradas, por más que digamos que somos cristianos, pero si lo lamentamos y vemos de que
todo es muy difícil, todo, pero ¿cómo? Si yo cuando conocí al Señor, para mí todo cambió para bien. Difícil porque hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que sacrificar, pero por el bien de uno. Así que eso, para no alargarme mucho. Man, súper. Ya, Jean-Pierre, gracias, súper lindo. ¿Ah? Ya. ¿Ya? Gracias. ¿Alguien más con respecto a lo que está planteando el ejemplo, lindo ejemplo de Susana, de Susi? ¿Alguien? ¿Algo más? Ya. Miren, súper lindo el ejemplo de Susi y súper lindo esta situación. Y un poco utilizando lo que también planteó Jean-Pierre, tenemos que recordar, y esto lo hemos hablado en otras situaciones, es que nosotros vivimos en un mundo maldito, en un mundo que está dañado por el pecado, por consecuencia, como seres humanos, y por consecuencia también como seres humanos, estamos condenados a sufrir en nuestra carnalidad, en nuestra carne, en nuestro vivir diario. Eso siempre va a ser así, porque el mundo es así, el mundo es un mundo de sufrimiento. Tiene instancias de felicidad y demás, pero en definitiva es un mundo que está maldito y dominado por Satanás. Este mundo fue entregado a Satanás. ¿M? ¿Ya? Eso no significa que Dios no tiene, por supuesto, el control de todo, eso es otro tema. Pero en definitiva, esto fue entregado a Satanás. Y claramente Jesucristo así lo plantea. Entonces, como vivimos en un mundo maldito, porque esa fue la maldición que hubo sobre el hombre, con dolor vivirás, con dolor cosecharás, con dolor, todo es dolor. Entonces, estamos siempre en una condición de dolor. Ahora, estas situaciones de dolor, podemos hacer dos cosas. Cuando llegamos al Señor, el Señor nos entrega un bálsamo maravilloso y que hace que nosotros empezamos a ver la vida de diferente forma como la veíamos. Y a medida que empezamos a caminar, en esto, el Señor lo que quiere es que aprendamos a aferrarnos netamente a Dios. Entonces, estos sufrimientos que nos toca vivir día a día, hay dos posibilidades. Una es que de alguna forma lo vivamos como medios cristianos, como gran parte de los cristianos vivimos, es que vivimos peleándonos permanentemente con las situaciones que nos pasan, lo cual nos genera un sufrimiento incluso muchas veces mayor, y por eso nos afligimos tanto. O la otra es rendirnos a Dios. ¿Cómo nos rendimos a Dios? Es diciendo, dándole gracias a Dios, como decía Susi, y pidiendo perdón si no lo hacemos. Y eso genera eso vuelve a darnos este bálsamo permanente. Entonces, algo que de alguna forma es sumamente dificultoso, finalmente termina siendo más suave en una primera instancia. A medida que nuestra comunión con Dios va creciendo cada vez más, y este ejercicio permanente de decir, gracias Señor por todo lo que te doy, ¿se dan cuenta? El proceso de rápidamente entregar, como entrego rápidamente las cosas a Dios y enseguida le doy gracias a Dios, entonces el bálsamo se sumerge, llega enseguida. ¿Se dan cuenta? Porque el arrepentimiento se hace realidad, perdón, el poder de Dios se hace efectivo en nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces, si rápidamente le damos gracias a Dios y si no le damos gracias a Dios nos arrepentimos, ese bálsamo protector se empieza a cada vez más ser más potente en nosotros. Si así no lo hacemos, el proceso empieza a ponerse sumamente dificultoso. ¿Por qué se pone sumamente dificultoso? Porque nosotros llevamos las cargas. Entonces, como nosotros llevamos las cargas, se nos transforma en un proceso muy, muy, muy difícil. Entonces, en estas cosas, en este ejemplo práctico que está planteando Susi, por ejemplo, de un dolor, ¿por qué Dios permite este dolor? ¿Por qué Dios permite que estos dolores ocurran?
cuando Jesucristo es nuestro sanador, por lo tanto podría sanar. Pero ¿por qué lo permite? Para que ejercitar el descanso en el Señor. Entonces, cuando yo le doy gracias a Dios por esto, ¿me entiende? Entonces empiezo a descansar en el Señor. Entonces, el Señor quiere que todo nuestro actuar sea en descanso en Jesucristo permanente. Por eso es que el Señor es el reposo. Entonces, cuando, por ejemplo, a mí me llega este dolor y le doy gracias a Dios, y bueno, y ahí Dios utilizó justamente a los que estaban alrededor de Susi para llevarla justamente a dar gracias a Dios, entonces empiezo a vivir este proceso. Y muchas veces me va a pasar de que yo me voy a molestar por ese dolor, pero entonces ahí está el ejercicio de arrepentirme y decir, Señor, perdóname, esto has permitido también tú. Tú eres mi sanador. Tú puedes sanar, tú puedes usar médicos, tú puedes sanar directamente, tú puedes sanarlo lentamente, tú puedes sanarlo rápidamente, pero yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Entonces, poco a poco, todo empieza a circular alrededor, todo empieza a circular alrededor de Dios. Y entonces, cualquier acto, cualquier situación, cualquier cosa que no te resulte, cualquier dolor, cualquier problema, es gracias, Señor. Y entonces aparece el gozo permanente. Y entonces aparece algo que hemos hablado más de una vez y que yo entiendo que es difícil muchas veces de entender, que es paz en medio de la tormenta. ¿Y Ujú. qué significa Amén. paz en medio de la tormenta? Que yo tengo dolores, tengo problemas y sin embargo me gozo. Y eso es algo sobrehumano. Y entonces llegamos un poco a lo que está planteando Ashley. Si yo me arrepiento, si yo me humillo, si yo digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, perdóname, la vida del cristiano se vuelve un gozo permanente y efectivamente se vuelve un estado sumamente fácil de vivir. Pero Amén. tal cual como mostrábamos en las imágenes, en el estado 3 que es de dominio propio, y el estado en el que el cristiano pasa, que es el 4 que es el estado de la paciencia, es un estado difícil para el cristiano, con gozo, pero con gozo y con algunas situaciones donde no hay gozo, pero ahí se hace efectivo el gozo, pero es una situación difícil que se vive. ¿Por qué? Porque estoy todavía en el proceso de luchas internas. ¿Y por qué estoy en el proceso de luchas internas? Porque muchas veces, ¿cómo me doy cuenta si es una lucha o es la guerra espiritual? La lucha interna tiene que ver con que muchas veces cuestiono y otras veces no. Entonces, por ejemplo, algunas veces le doy gracias a Dios y otras veces me quejo. Entonces ahí pido perdón, Señor. Ya, eso es la lucha interior. El Señor te está preparando para que cuando le empieces a dar gracias por todo, empieces a vivir lo que vivía el apóstol Pablo, que es sufrir por el prójimo. Y eso es un proceso también maravilloso, porque uno se da cuenta que ha cerrado todo, ha limpiado todo, ha pedido perdón todo, y igual le pasan cosas. Entonces empieza por supuesto en un gozo permanente, y entonces entiende que ya ahí está luchando por su prójimo. Perdón, está batallando por su prójimo. ¿Verdad? Entonces, ese es un poco el concepto. No sé si queda más o menos claro o hay algún otro, o alguien puede complementar algo o hay alguna duda sobre eso. ¿Qué te les parece? ¿Qué piensas? La paz también, la paz del Señor, Sí, es la paz del Señor. la que tal vez es complementaria al gozo, porque Así podemos es. estar en un proceso de mucho dolor, pero si tenemos paz en el Señor, sabiendo que está permitido por Él, podemos transitar con un poco más de gozo, aunque tengamos dolor. Sí, claro, claro. Sí, sí, súper bien. Efectivamente es una paz, aunque sea que la paz de repente no es tan clara, pero el gozo es algo superior, porque el gozo es una cosa que es un acto de creer, es un acto de descansar, es un acto no importa lo que está pasando, no importa lo que está pasando, yo me gozo en ello. Y es una cosa que no es humana.
¿Me entiendes? El gozo de Jesucristo no es un gozo humano, ¿me entiendes? Es una cosa súper, súper extraña porque es algo en el cual yo veo una injusticia y me gozo por esa injusticia, porque le doy gracias a Dios. ¿Me dan cuenta? Entonces Señor, esto es maravilloso, tú lo permites. Hoy y la cosa no está andando bien y tengo este dolor en la pierna, gracias Señor. Maravilloso, este es tú. Yo sé que tú lo puedes sacar, yo sé que tú lo puedes hacer, pero gracias Señor. Sé que esto lo permites para ejercitar mi fe. ¿Te cuenta? Que es, y al igual que el oro, tiene que ser forjado. Y entonces el yugo de Jesucristo, la carga de Jesucristo se hace sumamente fácil. Por eso es fácil mi yugo ligero en carga. ¿Mm? Pero eso es un proceso que se vive en forma sobrehumana, no es humano, no es racional, no es una cosa que uno dice, uy, ya esto, ¿sabes qué? En realidad ya yo lo puedo hacer así, ¿no? Mm. ¿Entiendes? Eso es el Crisita, proceso. ¿Sí? A ti, por favor. después de pedir perdón si me he quejado, etcétera, el gozo es una decisión, ¿verdad? Y detrás de ese, o sea, antes de que venga el gozo, yo debo decidirme a gozarme, porque viste que la palabra dice es imperativo, gozaos, ¿no es cierto? Sí, sí, sumamente importante. El gozo, tal cual como dice Astrid, es, el gozo es una decisión, es un acto de fe, ¿me entienden? Por ejemplo, en el caso de nuevo de Susi, súper bien que lo haya planteado, a mí me duele, pero Señor, yo en ti confío, tú sabrás cómo lo harás. Con este dedo que no funciona, Señor, tú lo harás, no sé cómo, pero tú lo harás. Yo te doy gracias y te doy gracias por esto que me duele, que no sé cómo actuar, Señor, tú lo harás. Yo sé que tú eres poderoso, por lo tanto, en ti confío, en ti descanso. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ti descanso, ese decir, en ti descanso, es un acto de fe, no es un sentimiento. No es que algo me brota así, me llega a mí, no. Es un acto de fe. Por fe, yo digo, Señor, tú sabrás cómo lo vas a solucionar. No sé cómo, pero lo vas a solucionar. ¿Cuándo? No lo sé, pero lo vas a solucionar. Y ese es el acto de fe. ¿Me cuenta? ¿Mm? Es un acto de fe. Y por eso, si no lo hago, peco y contristo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estoy ejerciendo el acto de fe, que es decir, gracias Señor por lo que me has hecho. ¿Sí? ¿Les parece? No sé qué piensa. ¿Mm? Y Yo entonces, sí, después que lo Susi, viví, después que lo ejercité, esto, ¿ya? eh, seguía sintiendo el dolor, por supuesto, todavía lo siento, pero yo pude sentir su paz, Amén. em, esa paz que Él solamente da. Y dije, el Señor lo ha permitido, Él sabe por qué. Y confié en Amén. eso y me sentí como así, tranquila. Em, Creo que lo estoy viviendo y me siento gozosa a pesar de la situación, pero gozosa porque es como estar viviendo en Él. Amén. Siento Eso es. que estoy haciendo eso. Ahora, no sé, en el tema que yo planteé de la lucha y la guerra, no sé dónde estoy. En el Eso es. ejercicio de esto, Lo que lo estás entiendo. viviendo es un proceso de lucha espiritual. ¿Por qué? Porque te está formando el Señor, te está formando ¿en qué? Bien. ¿Por qué es lucha? Porque estás llevando tus pensamientos a Dios. ¿Te das cuenta por qué? Porque en cualquier situación que te pasa, digo, Señor, perdona, Señor. Quiero estar en ti, quiero pensar en ti. Estás, estás tomando la coraza del Señor. ¿Por qué? Porque estás
sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Bien. ¿Ya? Ujú, ujú. Entonces, ejercitas el proceso de la fe, por lo tanto, es el escudo de la fe. Bien, Eso sí, eso te está llevando al cinto de la verdad. ¿Por qué es el cinto de la verdad? Porque empiezas a ver a Dios con los ojos de Dios, no con los ojos humanos. Empiezas a ver sí. las cosas del día a día con los ojos de Dios, con la verdad de Dios en tu vida. Amén, Y gloria a Dios. después, Qué lindo. claro, y si en eso justamente empiezas a usar la palabra de Dios, porque escrito está, de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, estás empezando a usar la palabra viva de Dios, la espada. ¿Te cuenta? Ujú, Entonces estás justamente en el proceso este maravilloso de preparación. ¿Mm? ¿Ya? ujú. Eso es la lucha Entendí. espiritual. ¿Sí? ¿Ya? Amén. Sí. Sí, justamente. Eso es. Gracias. Amén. Amén. No sé si hay algún otro comentario, observación sobre esto. Ya. Entonces, en este proceso de la lucha o de prepararnos para la batalla, entonces existen tres características que tenemos que identificar en esta batalla espiritual y a la cual nos estamos preparando. Primero, es que es una guerra contra Satanás y sus huestes. Segundo, que es, además de ser una batalla, es una carrera, como habla el apóstol Pablo. Y tercero, solamente si entendemos estas dos primeras, empezamos a ser colaboradores de Cristo. ¿Mm? Entonces, vamos al primer concepto. No sé si hay alguna observación sobre estos tres conceptos. Ya, vamos entonces a la primera que tiene que ver con que es una guerra contra Satanás y una lucha, primero, y después una guerra contra Satanás y sus huestes. ¿Por qué es una lucha contra Satanás y sus huestes? Eh, Esto era que no teníamos lucha contra carne y sangre, ¿no? Así es, justamente, sí, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso entonces no son las personas, no son las personas, sino que son las carnalidades de las personas y la instigación que está detrás de Satanás. Y por eso, y como es una lucha espiritual, por eso es tan importante lo que plantea Jesucristo, que lo hace referencia a Pedro, pero en definitiva es para todos los cristianos, para todos nosotros, es en Mateo 16-19, ¿no? Cuando el apóstol, o el discípulo en ese momento, el discípulo Pedro, reconoce que él es el Hijo de Dios. ¿No? En Mateo 16-19. ¿Alguien tiene Mateo 16-19? Ahí lo Yo lo tengo. tengo, Cris. Ah, ya. Leo Ah, nomás. ¿Sí? Y a ¿Ya? ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. ¿Qué piensan sobre esto de todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo? ¿Qué piensan sobre esto? Ojo que hay todo un concepto de algunos pensadores de que yo puedo atar y desatar demonios, pero esto es más que eso, ¿ah? Es otro tema, no es tanto de que yo ando reprendiendo demonios o no ando reprendiendo demonios, no. Es decir, si Dios te da un ministerio de liberación, es posible, pero todo el resto de los otros cristianos no andamos con ministerios de liberación. Entonces ahí, y eso también hace efecto en nosotros, también es importante en nosotros. ¿Mm? Eh, pero ¿cómo aplicamos esto de atar y desatar en la tierra? Imagínense, ojo, dimensionen el poder que esto significa. Es No por sé la si dimensionamos ese justicia, poder. ¿Ah? es por la justicia del Señor, que si Así nos es. arrepentimos por el hecho de desatar en el fondo ese arrepentimiento, será anulada esa deuda arriba en los cielos.
Así es, sí, 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 tiene que ver con eso. Tiene, mm, ¿Alguien más? yo ¿Tiene creo que otra? tiene mucho que ver con lo que hablábamos el domingo pasado. Cuando nosotros, por ejemplo, le hablamos a una persona mal de un tercero y esta, por supuesto, después le tiene fobia, estamos atando a esa persona con nuestra actitud, con nuestras palabras, y queda Así, atado en el cielo también. Mm. así es, justo. ¿Ya? Es como Eso tiene que que ver con eso. le damos como derecho al enemigo a atar a esa persona. Así es. Por Ah, eso, por eso, por eso, por eso, y volvemos a hablar lo que hablábamos el domingo y el jueves pasado, por eso, por eso la palabra de Dios es tan, y como Ingeborg usó una expresión aterradora, de que dice que si nosotros hacemos aterradora era la palabra, ¿no? ¿Pensaste, Inge? Mm. Ya, es tan fuerte y tan potente que si nosotros somos tropiezo para uno de estos pequeñitos que Dios ha puesto a nuestro alrededor, ¿ya? Si nosotros somos tropiezo para nuestro prójimo, es tan drástico el tema que tengo que atarme un lazo al cuello en una piedra y tirarme al mar. Es sumamente drástico el concepto. Y eso es por lo que está planteando Astrid. Es cuando nosotros criticamos a alguien o hablamos mal de alguien o le contamos a alguien de cómo otra persona nos ató y eso, perdón, como otra persona nos trató, como otra persona nos trató, eso genera un daño en mi prójimo. Y entonces lo ato espiritualmente y genero en él un resentimiento, genero en él claro, un rencor, genero un mal pensamiento. Y ese fui yo el colaborador de Satanás para hacer eso. Entonces estoy atando injustamente a las personas. porque lo hago pecar, ¿no es cierto? Lo Lo hago hago pecar. pecar, porque lo hago pecar, ¿ya? De la misma forma, por eso es tan importante, y esto también, de la misma forma es cuando yo discuto y peleo con alguien. Cuando yo discuto y peleo con alguien, no solamente yo estoy pecando, sino que estoy haciendo pecar al otro. ¿Por qué estoy haciendo pecar al otro? Porque el otro queda con un resentimiento, queda con una molestia. ¿Se dan Y por cuenta? eso el Señor nos dice que nos arrepintamos antes que el día termine y antes de llevar nuestra ofrenda Nuestra ofrenda a Dios, justamente. Entonces, la pregunta, ahí atamos. Y la pregunta, ¿cómo desatamos? con el arrepentimiento Con el frente a arrepentimiento y Dios y perdón a Él. de la persona. Ujú. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso estamos atando y desatando permanentemente. ¿Hasta qué? Hasta que Jesucristo sea formado en nosotros. Entonces, rápidamente, por eso es tan importante el arrepentimiento. Y esto tiene que ver con otra cosa, por eso es, cada palabra que el hombre pronuncie será evaluado. Y después, por eso dice, por tus palabras serás ¿qué? Condenado, y por tus palabras serás justificado. Entonces, ¿cómo yo me justifico? No, porque cuando yo no me arrepiento, cuando yo no pido perdón, soy enjuiciado. Cuando yo voy frente al Señor y digo, Señor, perdóname, nuevamente cometí este error de hablar de más y qué sé yo, todo el cuento, automáticamente la sangre de Jesucristo se hace efectiva en nuestra vida y los pecados son borrados. ¿Mm? ¿Ya? Ese es un poco el concepto entonces que hay y por eso hay tanto poder detrás de eso y por eso es tan drástico pero tan aterrador, como decía Inge, es el concepto de hacer tropezar a alguien que está a nuestro alrededor. Por eso no es, yo no puedo llegar y hablar y empezar a dar consejos. Por eso es que tengo que buscar la sabiduría de Dios. Yo
cometí muchos errores por dar consejo livianamente, pero muchos, muchos, muchos. Luego empecé a decir, Señor, no, no puedo, porque tengo que ser tu vía de comunicación. No puedo hacer tropezar a los que me rodean. ¿Se dan cuenta? Porque si yo en mi consejo, en mi observación, finalmente termino dañando a mi prójimo, no es adecuado. Porque el que hace la acción, el que hace la transformación en el otro, no son mis palabras, no son mis consejos. Es el Espíritu Santo que redarguye, es el Espíritu Santo que consuela, es el Espíritu Santo que hace la obra. No yo, no son mis palabras. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es sumamente importante. ¿Mm? Entonces, no sé si está claro esto de lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. No sé si está claro eso. Es un concepto sumamente importante a ver y tiene una profunda relación con el trato con mi prójimo. ¿Mm? ¿Ya? Quizá, Mm, Crescencia, que ¿Sí? quizá he atado en el pasado y me he olvidado. Por eso es re importante lo que vos decías, que uno tiene que preguntarle, Señor, recuérdame, Señor, porque Satanás quiere que nos olvidemos, para poder entonces arrepentirme, pedirle perdón a la persona a la cual y ahí podemos liberar a esta persona, desatarla. Así es. ¿Mm? Piensen que miren que el concepto es que yo desato, ¿no? Que yo desato, por lo tanto, yo soy responsable de ese prójimo. Por eso, de nuevo, si lo hacemos relación con lo que dijo Jesucristo con respecto a hacer tropezar a un prójimo, yo soy responsable y eso va a ser evaluado en mí. ¿Se dan cuenta? No es una cosa así nomás, no, es que, ¿se dan cuenta? La liviandad de la cultura cristiana que tenemos, es que no, pues, hacemos, ¿no? No, si no fue tan grave, no. Como decíamos, hoy, no, si yo ya perdoné a esta persona, pero hasta que él no cambie, yo no hablo más con él. ¿Dónde está el perdón ahí? No, es que yo no, yo ya lo perdoné, ¿ah? Yo ya lo perdoné, pero no puedo hablar con esa persona, no, no puedo hablar. Yo saludo al hermano en la iglesia estamos hablando de esto. Yo saludo a mi hermano, pero hasta ahí nomás el hermano, no, es un hermano complicado, complicado el hermano, no, la hermana es complicada, no, complicado. ¿Dónde está el dar la vida por el prójimo? Y esto, pan del día a día, pan del día a día en nuestra vida de cristianos, ¿o no? Entonces, ojo, eso tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Y esto es solo por gracia de Dios. Esto no se entiende si el Señor no nos da la gracia para poder entenderlo. Pero esa gracia va a venir cuando decimos, Señor, quiero arrepentirme. Señor, muéstrame a aquellos que yo he atado injustamente. Muéstrame a aquellos que yo le he hablado cosas mías y que posteriormente esa persona se molestó con la persona de la cual yo hablé que había pasado eso. Muéstrame, Señor, quiero entenderlo, quiero comprenderlo. Muéstrame, ¿en qué he actuado mal? ¿Cuenta? Y entonces el Señor, pues, maravilloso el Señor, te va a empezar a mostrar. ¿Mm? ¿Ya? Y junto con eso, no sé si hay algo más. Y junto con eso, en esta batalla espiritual que empieza con una lucha, que es la preparación que tenemos, eh, junto con esto que se llama una batalla o una lucha, es también una carrera. ¿Y por qué es una carrera? ¿Por qué es una carrera? ¿Por qué el apóstol Pablo? Veamos lo que menciona acá el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, por favor. 2 Timoteo 4:7, por favor. ¿Alguien tiene 2 Timoteo 4:7?
Ay, yo lo tenía, pero no está. Dulce mía, por favor. Segundo Espérame, Timoteo. acá lo tengo. Ya. 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. He peleado la buena batalla. Ya, la buena batalla es esto, es decir, prepararnos primero para la batalla y después empezar a pelear las batallas del Señor. Y después, ¿por qué dice, he acabado la carrera? Porque es una carrera. ¿Se Que recuerdan? llegó a Eso lo la habíamos meta, hablado. ¿Ah? porque llegó a la meta. Llegó a la meta, sí. Perfecto, perfecto. Es la meta, pero es una carrera contra qué, ¿recuerdan? Lo habíamos Contra mi hablado. yo. Antes de que muramos. Eso, Mm. contra mi yo, justamente. Ahí lo que dice Dulce, es decir, es una carrera de mi muerte, de mi yo, antes de que muramos. ¿Mm? Entonces, esto es también importante, ¿se dan cuenta? No es correr para cualquier lado, no es solamente ser cristianos, es, bueno, ¿para qué estoy viviendo en este mundo? ¿Cuál es la razón de mi existir en este mundo? No es para tener una familia, no es para, no es para, no es para ser un buen trabajador, no es para tener una casa, un auto. Ahora, bienvenido sea eso. Si el Señor lo quiere, súper bueno, me parece súper bien. Pero no puede ser mi razón de ser. ¿Entiendes? No, es que mi objetivo es ser pastor. Súper bien, si el Señor quiere que seas pastor, me parece súper bueno, pero no puede ser tu razón de ser. ¿Entiendes? No, yo quiero ser un buen profesional. No, sí, está bien, súper bien que sea un buen profesional, pero esa no puede ser tu razón de ser en este mundo. ¿Te cuenta? ¿Mm? No, yo quiero cuidar bien a mi hijo, yo quiero que mi hijo crezca, que sea una buena persona, un buen cristiano. Súper lindo, sí, estamos bien, pero esa no puede ser tu razón de ser. Tu razón de ser es llegar a la altura del varón perfecto. Eso es la carrera que plantea el apóstol Pablo. Es llegar al supremo llamamiento, es subir la escalera del apóstol Pedro, que menciona el apóstol Pedro, y caminar, lo que habla el apóstol Pablo, caminar en el camino del amor, de que el amor todo lo puede, ¿se acuerda? Cuando hablábamos la diferencia entre el amor humano y el amor de Dios. Ese es el objetivo y la razón que tengo que vivir. ¿Mm? Entonces, por eso habla de la carrera. Entonces, cuando nosotros tenemos claro que hay que correr eso, entonces yo digo, ya. Entonces, todas las cosas las hago por amor a Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero aferrarme al Señor con todo mi corazón, con todos mis deseos, ya, Señor. Entonces, se dan cuenta que por obviedad surge enseguida la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que actúe? Señor, ¿para qué permites esto? Te doy gracias a Dios por esto. ¿Esto lo permites para algo? Gracias, Señor. ¿Para qué estás permitiendo este dolor de la mano? ¿Para qué permites el tema de que de repente una persona que está a mi alrededor es un poco pesada, me molesta? ¿Qué quieres cambiar en mi vida? ¿Qué me quieres mostrar con esto? ¿Te das cuenta? Eso Claro. es el proceso. ¿Mm? Entonces ahí estamos corriendo la carrera, efectivamente. ¿Mm? Y Forma dejar, automática estamos corriendo. Cristian, claro, ¿Sí? y Ingrid. dejar que esto que dice el Señor, que somos nuevas criaturas, dejar que se complete el proceso, porque el proceso se inicia con la salvación, pero muchos nos quedamos ahí en esa etapa inicial y seguimos nuestra vida sin ser nuevas criaturas de verdad, sino que solo de palabra. Sí. Súper, súper bien. Somos nueva criatura. A ver, somos nueva criatura, y esto es sumamente importante, somos nueva criatura porque Dios ya nos hizo nueva criatura, pero nos tiene que Vivificando nuestro espíritu. transformar, nos tiene que hacer de nuevo en nuestro proceso. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, además somos nueva criatura porque antes estábamos en el mundo y ahora estamos viviendo en el poder de Dios, por lo tanto somos nueva criatura. Pero además, Dios nos quiere llegar a llevar a reinar con Él.
Y para reinar con Él, no solamente tenemos que ser siervos, no solamente tenemos que ser virgen, sino que además tenemos que ser un siervo que sabio, un siervo fiel y no un siervo negligente. Y no solamente tenemos que ser vírgenes, sino que además tenemos que ser prudentes y no insensatas. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el concepto. Perfecto, sí. ¿Me entienden? Es decir, si lo comparamos también con el pueblo de Israel, no solamente tenemos que salir de Egipto, súper bien que hayamos salido de Egipto, súper bien, pero también tenemos que llegar al reposo, tenemos que llegar a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta? No solamente tenemos que ser salvos, sino que tenemos que vivir la santificación y llegar a la altura del varón perfecto. Y de Porque ser uno puede niños estar como recién el pueblo de Israel. ¿Sí? y de ¿Inge? ser niños recién nacidos tenemos que llegar a ser maduros espiritualmente, andar en el espíritu. Así es. Así es. Entonces, súper bien. Viene ese ejemplo. No solamente tenemos que tener dones, que está súper bien. ¿Se da cuenta? Súper bien tener dones. Gracias a Dios que tenemos dones. Tenemos que tener los frutos del Espíritu. Tenemos que ser ejemplo, que los que están a mi alrededor puedan decir, uy, no, esta persona es diferente. Se ve a Jesucristo en él. Quien es amor, es comprensivo, eh, tiene fe frente a todo, eh, tiene bonanza. Todos los frutos del Espíritu están presentes en él. Eso es lo que tenemos que decir. Señor, llévame tú hacia allá quiero llegar. Tú lo has prometido, por lo tanto, por fe, yo digo, Señor, voy caminando hacia allá. Corro en esa dirección. ¿Te das cuenta? Por eso es que el apóstol Pablo dice, recuerda que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que decía el apóstol Pablo? Corred de tal forma de que lo alcancéis. ¿No sabéis que todos en el estadio corren y uno solo alcanza la meta? Corred de tal forma de que lo obtengáis. ¿Corred de qué forma? Buscando el amor perfecto, buscando el camino del amor. ¿Mm? Que es Jesucristo mismo, por supuesto, también. ¿Mm? Porque Jesucristo es amor en sí mismo. Y recién entonces, vamos a empezar a estar viviendo lo que mencionaba el apóstol Pablo, que es el tercer punto, nos transformamos en colaboradores de Cristo y no colaboradores de Satanás. Cada vez que alguien se queja de nosotros y nos critica, significa que estamos siendo colaboradores de Satanás y no de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y eso es decir, Señor. Entonces, cuando alguien me critica y me dice, oye, pero por esto, ya, ¿cómo? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo debo hacer? Gracias porque me lo dices. Porque esa es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, la voz del Espíritu Santo que te está diciendo que no estás actuando bien. Y entonces tengo que decir, Señor, en el nombre del Señor, y anotarlo, hacer la nota y decir, Señor, a mí me dijeron que soy esto, quiero, Señor, muéstrame, yo quiero esto cambiar, dime cómo lo debo hacer. Entonces empiezo a decir, y entonces al día siguiente, o a la semana, o cuando el Señor te dé la gracia, puedes ir y decirle, hoy me dijiste esto, fíjate ya, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Mm? Pero con un corazón arrepentido. No yendo diciendo, oye, pero me dijiste esto, pero a ver, fíjate, yo hago esto, y empezar a debatir y a respaldar nuestro actuar. Eso indudablemente no es un corazón arrepentido. Por eso es que Dios da gracia al humilde. ¿Mm? Y el humilde es un corazón arrepentido. Eso era un poco lo que teníamos. El domingo vamos a terminar con cómo somos colaboradores de Cristo, cómo llevamos a otros a los pies de Cristo. ¿Mm? Cristian, claro, porque si yo
Por ejemplo, me dijeron algo que estoy haciendo incorrectamente y yo me justifico y le doy, sí, sí, discúlpame por eso, pero yo lo hice por esto, por esto. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Claro. Ah, sí, justamente. Bien. También hablábamos de la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. ¿Mm? El remordimiento es yo quiero bajarle el tono a la situación y quedar bien porque me quiero sentir bien. El arrepentimiento tiene que ver con que yo realmente entiendo que el problema fui yo, que yo soy un problema, de que yo tengo que decir, Señor, gracias, perdóname. Y eso es una diferencia muy grande. ¿Mm? ¿Ya? Por consecuencia, si hacemos un análisis de nuestra vida, de nuestro vivir diario, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces en las cuales incluso pedimos perdón, muchas veces es por remordimiento y no por arrepentimiento. Cuando pedimos consejos, es por remordimiento, no por arrepentimiento. Cuando le conversamos con alguien y tratamos de justificar nuestro actuar, es por remordimiento y no por arrepentimiento. El arrepentimiento es un proceso divino, ¿se dan cuenta? Es un proceso sobrenatural que si el Espíritu Santo, esto es sumamente importante, si el Espíritu Santo no actúa en ti profundamente, no te arrepientes. El arrepentimiento no es un concepto humano. El remordimiento sí. El arrepentimiento es sobrehumano. Solamente el Espíritu Santo lo hace en ti. ¿Se dan cuenta? Este concepto de decir, sí, en realidad yo lo hice de mal. Señor, perdóname. No, esto no fue correcto. Eso lo hace solamente el Señor. El otro concepto es sí, sí, yo actué mal, pero fíjate que él actuó de esa forma, qué sé yo, y eso me llevó a actuar de esta forma. Eso es remordimiento. El anterior es arrepentimiento y eso lo da solamente Jesucristo, nadie más. Los humanos no nos arrepentimos. Los humanos lo que hacemos es que por remordimiento pedimos perdón y pedimos disculpas. ¿Mm? ¿Ya? Eso es sumamente importante. Es un proceso interior profundo el arrepentimiento. ¿Mm? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Ya? No sé si hay algo más para... Ya estamos, hay que cerrar. No sé si hay algún comentario para ir cerrando, comentario, observación, alguien, algo que le haya llamado la atención, algo que puedan rescatar o tal vez aportar. ¿Ustedes ven? De lo que hoy hemos hablado, no sé qué les parece. Sandri. Sí, me venía el pensamiento, el versículo que dice, no es con ejército ni con espada, es con tu Santo Espíritu. Santo Espíritu. Amén. Eso A es, veces sí. eso es. Y eso es súper lindo porque ese es un versículo del Antiguo Testamento, pero que tiene una profunda relación de la lucha y la batalla espiritual. ¿Mm? Ya por eso, súper lindo, Sandri, por eso es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía que exterminar a sus enemigos, ¿ya? Que representa lo mismo que tenemos que hacer hoy nosotros. Nosotros tenemos que exterminar a nuestros enemigos. ¿Qué piensan? ¿Por qué tenemos que exterminar hoy a nuestros enemigos? Los enemigos de nuestro yo. Claro, a mi yo tengo que exterminarlo. ¿Entiende? Por eso era en el Antiguo Testamento que había que exterminar a los enemigos, porque el enemigo de hoy en día es mi yo, es lo que representa Satanás. Entonces yo tengo que ser completamente intransable con el yo. Tengo que exterminar, no tiene que quedar nada. Entonces tengo que decir, Señor. Por eso es que en el Antiguo Testamento erradicaban a los enemigos, porque era el símbolo de lo que hoy vivimos como cristianos. ¿Mm? ¿Ya? Por eso es que el Antiguo Testamento tiene relación con el Nuevo Testamento. Pero eso solo se logra con el Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Mm? No es por nuestra fuerza. Súper lindo, Sandrian. ¿Algo más de lo que
querían plantear, ¿no? Ya, Sole, no sé si está muteada. Sole está muteada o no. ¿Podría orar o no? ¿O está muteada? Sole, parece que Sole está muteada. Sí. Eh, ya, Pablito también están todos muteados. Pablito está. Amén. 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 ¿Podría orar, por favor? Gracias, Señor, te damos, Padre, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y nos compartes, Señor, nos enseñas, Señor, de tus verdades, Señor. Permite que esta palabra, Señor, en nuestra vida pueda hacernos crecer, madurar, Padre, eh, en todo, Señor, en todo. En nuestro conocimiento, Señor, en nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a procesar con revelación tuya, Señor, mediante el Espíritu Santo, lo que se puede recibir, Padre, en tu palabra. Padre, bendice, Señor, al Maestro, bendice a mis hermanos que escuchan, Señor, a los que están siendo edificados, Padre, y que sus vidas, Señor, sean de cierta manera, Padre, edificadas, Señor, por Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias te damos por todo lo que nos entrega, lo material, Señor, lo terrenal, Señor, y también por sobre todo lo espiritual, que es lo que transforma, Señor, lo que realmente nos ayuda, Señor, a agradarte a ti. Porque la única forma de agradarte a ti es estar en Cristo, porque tú lo viste a Él, Señor, lo viste a Él, Señor, y tú dijiste, aquí está mi Hijo amado y en Él tengo complacencia, Señor. Si estamos en Él, nosotros te agradamos a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Amén. Amén.